Hola, bienvenidos y bienvenidas a Podcasts. Hablemos de trabajo social. Un espacio para conocer a trabajadores y trabajadoras sociales de Chile, Latinoamérica y el mundo. Hola, 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 hola. Hola, Un nuevo podcast y estamos con nuestra tercera invitada internacional desde la hermosa isla, no la conozco, pero desde la hermosa isla de Puerto Rico nos acompaña la colega Cheny Martínez. ¿Cómo estás, Cheny? muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué rico que haya aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder compartir estas experiencias y este intercambio con ustedes. Muy bien. Cheny, mira, la invitación es la siguiente: poder conocer a los colegas, a los trabajadores sociales de Latinoamérica, pero no necesariamente desde encuadres académicos, sino que más bien personales, más íntimos, y ver cómo se desarrolla la profesión en todo nuestro continente. Así que gracias por aceptar esta charla. Muchas gracias a ustedes. Cheny, cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo estoy residiendo en Puerto Rico ahora mismo, pero yo no nací en Puerto Rico. ¿Dónde Yo na- nací, yo nací en Nueva York, Mira, en el Bronx. en el Sí, Bronx, ¿en serio? sí, sí, nací en el Bronx. Como J. Mi Lowe, padre, como J. Lowe. sí, sí. Mi padre era puertorriqueño, Ya, él es oriundo del pueblo de Utuado, es un área en el campo, en el centro de la isla principal. Mi madre es colombiana, mi madre es de Medellín, perfecto. ¿Y hasta qué edad viviste en Nueva York? hasta los 11 años. ¿Y siempre, y mantuviste el idioma español o solo hablabas inglés? Bueno, mi madre siempre quiso que yo aprendiera español desde temprana edad, porque ella siempre tuvo interés en que yo pudiera tener comunicación con mi familia en Colombia. Y ella siempre me hablaba español. Mi padre siempre me hablaba inglés y yo crecí hablando ambos idiomas. ¿Y cómo fue tu infancia, Cheny? Pues yo tuve una infancia bastante, fue una buena infancia. Tuve unos padres maravillosos que se esforzaron mucho para que yo saliera adelante. Eh, Tuve una niñez con un intercambio cultural bastante grande, porque en Nueva York habían personas de muchos países. Habían personas latinoamericanas, personas afrodescendientes, y tuve la oportunidad de crecer rodeada de toda esta diversidad cultural, y fue para mí algo muy significativo. ¿Y qué hacían tus papás? ¿En qué trabajaban? Pues mi padre se dedicó al fotoperiodismo, gran parte de su carrera. Él después se incapacitó y se retiró, y ahí fue entonces con el tiempo que él decidió regresar a Puerto Rico, y ahí fue que entonces decidimos mudarnos para acá. Mi madre se dedicó a lo que era la cosmetología, el diseño de modas y el comercio. ¿Tienes más hermanos, Cheny? Por parte de padre, sí, 7 hermanos, 7. Pero con tu, 7. pero en, con tu mamá eres hija única. Sí, con mi mamá soy hija única. ¿Y cómo era? Eso sí, tengo una relación muy estrecha con mis hermanos. Ellos no residen en Puerto Rico. y Ellos cómo, están en Estados Unidos. ¿Y cómo era ese Nueva York tan diverso? Por ejemplo, ¿había discriminación con los latinos o había una integración? Había sí discriminación. Tengo que decir que sí. Se notaba, particularmente en la escuela, era donde más se notaba que habían los estudiantes, a pesar de tan corta edad, se veía esa división en grupos, ¿no? Este grupo era de los latinos, este grupo era
afroamericanos, se veía la división. Yo particularmente compartía más con la comunidad latina. ¿Y qué te conectaba con tu parte latina, aparte de tus amigos? Por ejemplo, no sé, la comida, la música. ¿Qué te conectaba con tus raíces latinas? La comida definitivamente y la música. Mi madre siempre preparaba las comidas colombianas. Mi madre también preparaba comida puertorriqueña. Teníamos muchas amistades de Puerto Rico y compartíamos juntos. Un día de acción de gracias en nuestro hogar estaba lleno de gente. Las navidades llenas de gente, mucha música, mucha alegría. Algo bien, esa unidad, ¿no? Ese compartir entre los latinos era bien grande para nosotros en nuestra familia. ¿Y tú te sentías a esa edad, tan niñita, te sentías puertorriqueña, colombiana, te sentías americana? ¿Cómo ibas construyendo tu identidad tan chiquitita? Realmente puedo decir que tengo de ambos, ¿no? Tengo una conexión bien fuerte con Puerto Rico. Ahora mismo resido en Puerto Rico, pero también tengo una conexión bien fuerte con Colombia. Es una parte de mí, ¿verdad? Que es parte de mí. O sea, tengo esa conexión con ambas raíces. Y lo siento de igual manera. Y después... yo me identifico como multicultural, multirracial. O sea, no puedo encajonarme en una etiqueta de que soy puertorriqueña solamente porque tengo también de colombiana y o sea, tengo mis influencias también del tiempo que viví en Estados Unidos, así que yo me catalogo como una persona multicultural. Pero eso es bien importante, Cheny, porque nosotros, los trabajadores sociales, tenemos que tener conciencia de que, por ejemplo, tu realidad es la realidad de muchos y de muchas también, ¿no? De que esto de tener una sola nación o tener una sola patria o tener una sola identidad es como del pasado, ¿no? Es como nos estamos construyendo de muchos colores, ¿no? Definitivamente, y estamos en un mundo globalizado que ya hay una comunicación bastante... es bastante fácil comunicarse con personas de otros países y las personas pues pueden estar hoy en un país, mañana en otro, pasado en otro y esa camino de vida va a influenciar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar y de poder ver nuestra realidad. ¿Y cómo fue? Bueno, ya te fuiste después ya más chiquitita pero grande a la isla. ¿Y cómo fue el colegio, digamos, la secundaria, por ejemplo, en Puerto Rico? A principio fue un poco difícil porque yo llegué con un acento colombiano bien marcado y hay diferencias en las palabras y lo que una palabra significa algo en Colombia, en Puerto Rico significa otra cosa. Claro. Y fue un proceso de adaptación. Yo en los años fui perdiendo el acento. Mi madre aún tiene su acento de Medellín bien marcado, pero paisa, yo lo he ido perdiendo con los años. Sí, acento paisa, bien paisa, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue, más allá de eso, lo cultural? Por ejemplo, ¿te sentiste cómoda o te costó integrarte culturalmente a Puerto Rico, por ejemplo? A principio me costó porque a pesar de... Es un cambio porque yo vivía en una ciudad y venir a vivir al campo pues era un poquito... O sea, el cambio fue radical en ese aspecto. De vivir en una ciudad donde se viajaba con transportación pública, había autobuses, habían trenes, aquí no hay trenes. Los autobuses los hay en la zona metropolitana. Yo vivo en el área norte central y estamos cerca de la playa. Hay muchas fincas, inclusive donde yo resido, que es el pueblo de Atillo, se considera
la capital lechera del mundo porque es el lugar en el mundo donde se produce más leche por milla cuadrada. ¿En Hay más serio? vacas que personas. ¿En serio? Sí, No sí, sabía eso, mira. sí. O sea, En Atillo, específicamente, hay más vacas que personas. ¿comen rico queso y yogurt o solo carne? Sí, sí, mucho producto lácteo. ¡Qué rico! Hay fábricas de queso ¡Qué cerca de rico! mi casa. ¡Qué rico! Sí, ¡Qué rico! sí. Para tomar con un buen vino chileno, ¿ah? Ajá. Mira, qué bien. Oye, ¿y en qué momento empezó la idea de poder estudiar trabajo social, Chani? ¿En la secundaria, antes o después? ¿Cuándo, cuándo- cuándo pasó a ser una posibilidad dedicarte a lo que te dedicas? Pues fue en la universidad, porque yo inicialmente no tenía la mentalidad de la idea de estudiar trabajo social. Yo empecé en el programa de premédica, pues yo quería estudiar medicina, ¿Ya? pero no soy muy buena en las matemáticas, para ser honesta, y todas las clases de ciencia se me complicaron y entonces pues decidí cambiar de carrera. Fue un proceso porque estaba buscando poder estudiar algo que yo pudiera dar un servicio, dar un servicio a mi comunidad. Y fui evaluando distintas opciones y llegué al trabajo social. ¿Y cómo, y habías, por ejemplo, en tu vida te habías cruzado con asistentes sociales antes, con trabajadoras sociales? Sí, ¿Conocías el trabajo? sí, en la escuela. Ya. En el sistema en Puerto Rico, las escuelas tienen trabajadores sociales. Y tuve una trabajadora social en la escuela secundaria que fue de gran apoyo y en parte fue la persona que me inspiró para iniciar en este campo. ¿Qué valores tenía esa persona? ¿Qué te recuerdas de ella? Era una persona dada al servicio, siempre estaba abierta a escuchar a los estudiantes, a orientarlos en distintas posibilidades de buscar más allá. Eh, Era una buena persona. y sí, muy buena persona y siempre estuvo ahí pendiente tratando de buscar lo mejor para los estudiantes y fue alguien muy significativo. Bueno, tomaste la decisión y empezaste a estudiar esta carrera. ¿Cómo fueron Sí, esos primeros años? bueno, la realidad es que en los primeros años en el campo del trabajo social, poder aprender sobre la diversidad, aprender, ver más allá de lo que, como lo pongo, ver más allá del entorno de donde yo vivía. O sea, Poder ver, entender. entender. Te entiendo. Sí, sí. O sea, Es que a veces apalabrar las cosas es un poco... pero te entiendo. O sea, no solo es lo evidente, sino que lo que está detrás de las cosas, ¿no? Exacto. O sea, evidentemente yo pude ver lo que es la discriminación, Ya. pero ir más allá y ver las causas de eso, la historia de eso, la historia de cómo hemos logrado llegar a donde estamos, tener los derechos que tenemos y aún lo que nos falta, porque todavía nos falta, pero ver cómo esas luchas y las luchas sociales que nos llevaron a tener los derechos que tenemos y poder ver que aún nos falta, todo eso para mí fue como una experiencia, no sé qué palabra usar, pero ¿Transformadora? fue
Sí, fue bien transformadora. Tomé un curso, que el curso se llamaba Diversidad y Opresión, y ese curso realmente me transformó mi forma de ver todo alrededor. Porque no fue solamente ver que eso está ahí, que eso es normal y dejarlo así, sino poder ver todo lo que hay detrás y ver todos los cambios que pueden, que realmente fue una cosa bien Jenny, transformadora. ¿te sentiste discriminada y discriminadora cuando empezaste a ver estos procesos? O sea, digo, uno también asume ciertas responsabilidades, ¿no? No, definitivamente, hay que reconocer que somos seres humanos y tenemos que reconocer que tenemos nuestros sesgos y trabajar con ellos. Y reconocer, ¿verdad?, que parte de esta transformación social que nosotros queremos empieza en nosotros mismos y hay que trabajar con nuestro propio ser para poder, pues, trabajar con el otro también. Oye, y ese periodo de la universidad, ¿guardas todavía tus amigas, tus amigos? ¿Cómo fue en ese aspecto más personal? ¿Cómo lo pasaste en la universidad estudiando trabajo social? Tengo buena relación con quienes fueron mis compañeros y compañeras de clase. Inclusive estábamos planificando hacer un reencuentro después de los 20 años, pero en esas pues comenzó la pandemia y hemos tenido que posponer esa iniciativa. Pero estábamos pensando hacer el reencuentro. ¿Lo pasaste bien entonces? ¿Fuiste feliz estudiando trabajo social? Sí, sí. Qué bueno. Y cuando, bueno, ¿fuiste la misma que empezó la carrera a la que terminó? No, definitivamente no. Cambia muchas cosas. Porque uno empieza a ver la realidad que hay detrás de muchas cosas y empieza a ver las cosas de manera distinta. Ver la interacción de las personas, ver cómo el sistema influye en las personas, cómo influye en las familias, cómo influye en nuestra realidad social. Cambia mucho. ¿El trabajo social puertorriqueño tiene mucho o poco que ver con el trabajo social americano? ¿Cómo dialogan? Pues la realidad es que sí hay diálogo, pero también hay mucho diálogo con el trabajo social latinoamericano. Ya. Sí, yo diría que más con el latinoamericano. ¿Y cómo es el trabajo social americano de los gringos? Porque, te cuento, Bueno, porque en Latinoamérica no se incluyen muchos textos de trabajadores sociales anglosajones, ¿no? No se conoce mucho más allá de la fundadora, no sé, Mary Richmond, James Adams, pero de la actualidad del trabajo social americano no se conoce mucho. ¿Cómo es el trabajo social de Estados Unidos? Mi percepción, digo que es una percepción porque prácticamente yo no ejercía allá, pero sí por lo que yo puedo ver desde acá, mucho de lo que yo veo es basado en el modelo médico. ¿Ya? Es basado, sí, y es un modelo que tiende a ser bastante patologizante. ¿Ya? Y aquí en Puerto Rico está más, sí, hay colegas que van por esa línea, pero hay una gran mayoría de colegas que van más por una línea del empoderamiento y del cambio social, ¿no? Es modelos muy diferentes. Una perspectiva más política también, ¿no? Sí, sí, bastante política y más la realidad en Puerto Rico, la realidad política de nuestro país es bien diferente. Absolutamente. Jenny, ¿y cómo fue cuando saliste de la universidad? ¿Querías trabajar en algo en específico o estabas dispuesta a trabajar en el primer empleo que te ofrecieran?
Yo empecé a trabajar rápido. Yo hice mi práctica profesional en un hospital en el pueblo de Arecibo y tan pronto terminé, seguí trabajando allí. ¿Y cuánto tiempo? Estuve varios años trabajando allí. ¿Y qué hacías ahí? Trabajo médico social, básicamente nosotros le dábamos servicio a los pacientes que hospitalizaban. Dependiendo de la situación social de los distintos pacientes, trabajábamos si habían situaciones de maltrato, se intervenían con esos casos, si habían casos que requirieran pues conseguir apoyo para alguna persona envejeciente después de ser dada de alta, nosotros coordinábamos esos servicios. Hacíamos también cuando llegaban a sala de emergencia sobrevivientes de abuso o agresión sexual, nosotros interveníamos con ellas o ellos, depende del caso. Era más bien pues trabajar con las situaciones sociales que íbamos recibiendo en el hospital. Y cuando te enfrentabas a esas situaciones, supongo que lo que te enseñó la universidad a veces quedaba corto, ¿no? ¿De dónde sacabas? No, definitivamente. ¿De dónde sacabas? Muy corto. Claro, ¿y cómo hacías para llenar esa brecha, no? Porque además eras muy joven. Sí, era muy joven. Pues la realidad es que para poder cerrar esa brecha tuve que tomar la decisión de seguir estudiando. Perfecto, ya. Y salir un poco del campo del trabajo social. Una de las cosas que más dificultad me daba era intervenir en los casos de abuso y agresión sexual. Tremendo. Y empecé a tomar cursos dirigidos específicamente a trabajar con esa población. Y ahí entonces se empezó a abrir otro mundo, el campo de la sexología. Y además de haber estudiado trabajo social, estudié sexología, soy educadora sexual certificada y estoy ya en proceso de tesis de terminar una maestría en sexualidad humana. ¿Y eso nació, digamos, de estas primeras intervenciones en el hospital? Sí, exactamente. Y nació... Porque nació de ahí. Empecé a estudiar intervención en abuso y agresión sexual, empecé a tomar cursos de violencia doméstica y entonces empecé a tomar cursos de sexología y seguí hasta el sol de hoy que estoy estudiando. ¿Cómo es el proceso que se está viviendo en la isla respecto a estas miradas nuevas de género? ¿Cómo es el movimiento feminista en Puerto Rico, por ejemplo? Wow, la perspectiva de género en Puerto Rico ha sido una gran controversia. Entiendo que en otros países ha sido igual. Hay unos grupos, ¿verdad? Yo diría que la mayoría están a favor, ¿verdad?, de que se pueda trabajar con lo que es la perspectiva de género en las escuelas. Hay otros grupos que están en contra de que se enseñe la perspectiva de género en las escuelas. Han, en cierto modo, tergiversado lo que se quiere hacer y han planteado que no es una perspectiva, que es una ideología y que han estado con estos movimientos de que a mis hijos los educo yo y ha sido bien fuerte. Y recientemente pasamos un proceso de elecciones que todavía no se ha terminado el escrutinio electoral y de estos grupos entiendo que hay personas que van a entrar dentro de lo que es el Senado en Puerto Rico. Así que van a haber unas luchas, yo pronostico que van a haber unas luchas en cuanto a poder que se implemente la educación con perspectiva de género en las escuelas. Increíble eso, porque por ejemplo, en Chile, que es un país bastante conservador, los procesos de inclusión de perspectiva de género en un montón de temas crecieron mucho, pero crecieron de la mano también con el fortalecimiento del movimiento feminista. Por ejemplo, en Chile está el Ministerio de la Mujer y Género, está el Servicio de la Mujer, hay casi todos los programas de políticas públicas, casi todos, ojo. Por ejemplo, te cuento que
yo hago consultorías en participación ciudadana en obras públicas y para hacer una obra pública también se requieren estudios de perspectiva de género. Pero es increíble cómo algunos grupos conservadores avanzan sobre la ignorancia de la gente con esa idea inexistente de la ideología de género. La ideología de género no existe, ¿no? Exacto. Aquí se había aprobado la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas, pero tuvieron que retirar el programa a raíz de la presión de estos grupos de línea conservadora. Esos grupos fundaron un partido en Puerto Rico y lograron conseguir escaños, no sé cómo lo dicen en Chile, no sé si... Sí, escaños dentro del gobierno, y esperamos ya en enero que ellos van a estar. No son mayoría, pero son personas que sí van a apoyar la línea conservadora. ¿Cómo? Pero esto es como, a ver, ilumínanos un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, desde Chile nosotros vemos a Puerto Rico, y perdona, tú te vas a reír, Sí. pero por ejemplo, ¿qué? Si te dicen Puerto Rico, tú dices Daddy Yankee, puro reggaetonero, no reggaetón, como que de Puerto Rico llegó de repente esta idea tan sexual, ¿no? De la música, una cosa súper sexual, ¿no? De hecho, en algún minuto hubieran campañas para que los niños no escucharan reggaetón, pero por otro lado, Puerto Rico también es un enclave de muchas iglesias evangélicas bien conservadoras. Entonces hay como esa, no sé, como dos lados, ¿no? De un Puerto Rico conservador, muy conservador en lo religioso, y por otro lado un Puerto Rico muy, muy desinhibido. ¿Así es Puerto Rico o quizás yo me estoy equivocando? Puerto Rico se va, yo diría, en los dos polos. O hay grupos extremadamente conservadores, religiosos, y tenemos otros grupos que son los que siguen estas líneas, el reggaetón, por ejemplo, que son, sí, más desinhibidos, más abiertos a hablar de estos temas. Y no se ha logrado llegar a un consenso y llegar a un punto donde se pueda tener un diálogo entre ambos grupos y llegar a alguna conclusión que pueda beneficiar a ambos grupos. Se está muy polarizado. Sí. ¿Y Puerto Rico es un país machista? Hay machismo, lo que pasa es que es más... sí, hay machismo, hay violencia de género. Han habido varios asesinatos de mujeres en lo que va de año. Mujeres cisgénero, también mujeres transgénero. Hubo una ola de violencia bastante rampante recientemente y a raíz de esto se le solicitó al gobierno a través de distintos grupos feministas que declarara un estado de emergencia y poder trabajar con esta problemática, y el gobierno se ha negado a eso. ¿Y por qué es importante en tu rol de educadora, de trabajadora social, que reflexione este tema? ¿Por qué es importante, por qué sería importante que Puerto Rico incluya perspectiva de género en la formación desde preescolar, por ejemplo? Es importante porque a través de que nosotras podamos educar sobre la equidad de género, o sea, para poder lograr la equidad tenemos que tener una perspectiva, tenemos que poder mirar una situación y poderlo ver no solamente a través de nuestros ojos, sino tratar de ponernos y verlo a la luz de los ojos de otra persona. Y si no podemos lograr tener esa perspectiva, no vamos a lograr la equidad, y lamentablemente no hemos alcanzado la equidad de género, porque aunque
en las leyes está escrito que hay equidad, en la práctica no se da. Todavía hay problemas de machismo, un machismo que no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Y si nosotros queremos lograr esa equidad, tenemos que poder ver la situación. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene una situación de violencia, culturalmente, la gente no, o sea, esos son asuntos, vamos a decir, son asuntos de matrimonio, no nos vamos a meter. Ya, vamos a dejar que ellos no es un tema público. No es un tema público. Esa es una cosa. Cuando una mujer, por ejemplo, logra reportarlo a las autoridades, por muchas situaciones esta mujer puede volver de nuevo con el agresor. Ya sea porque dependa económicamente, tenga muchas situaciones, o quizás el mismo miedo al agresor, y a veces vuelven. Entonces, las personas dicen, pues si volvió, es porque le gusta estar ahí. Claro. Y no es así, es que realmente romper con el ciclo de la violencia doméstica es algo difícil. Y hace falta educación para poder romper con ese ciclo, para que desde niños, jóvenes puedan ver que esto no debe ser algo normalizado. Mira, que es algo que debe de provocar una reacción. Mi primer invitado en este ciclo de charlas fue un colega que es trabajador social y actor. Es actor de teatro y además él es trabajador social, gestor cultural, un tipazo. Y él me proponía la posibilidad de que los trabajadores sociales tengamos una reflexión respecto a los cuerpos, por ejemplo. De poder entender que también se hace trabajo social sobre los cuerpos de las personas. En tu experiencia de trabajo social, de educación sexual, en temas de abuso sexual, ¿qué tan conscientes somos de los cuerpos de los demás, Cheni? Hay que educar para poder entender que cada quien es dueño de su propio cuerpo y puede decidir sobre su propio cuerpo, y que nadie tiene derecho a invadir el cuerpo de otro, tener permiso para poder interactuar con otro. Y muchas veces se ven situaciones donde una persona se cree dueño del cuerpo de otro o dueña del cuerpo de otro, y ahí a empezar a poder entender que hay un respeto que hay que tener, y que eso se enseña desde la niñez. A un niño se le puede enseñar que no puede tocar a otro sin permiso, que no puede golpear a otro sin permiso, y ahí empezamos a enseñarles. Muchas veces piensan que la educación sexual es simplemente hablar sobre lo que hace una pareja en una cama, y la educación sexual va mucho más allá de eso. El respeto a los derechos sexuales, a la privacidad del otro, al espacio del otro. Respetarlo y no violentarlo. Los cuerpos y las identidades también se construyen, ¿no? Sí. Sí, hay una construcción cultural. Pero a lo que me refiero es que también otorgarle el derecho a los demás de ir construyendo su propia identidad y su propio cuerpo, ¿no? De cómo ir valorando su propio cuerpo. Por ejemplo, en Chile no solo está todo el tema de diversidad sexual, de las personas trans, ¿no es cierto? Por ejemplo, también en Chile hay todo un movimiento respecto a, por ejemplo, en contra de la gordofobia, por ejemplo. Yo trabajo en un colegio, Cheni, y me acuerdo que el año pasado las niñas del colegio, yo trabajo en un colegio que es preescolar, primaria y secundaria. Y se acercaron unas niñas de secundaria porque querían hacer una campaña en contra de la gordofobia, por ejemplo. Y lo discutíamos con los profesores, y algunos profesores decían, pero ¿cómo vamos a alentar que las niñas sean gorditas si eso les hace mal? Y yo les decía, bueno, pero hay personas que pueden ser gorditas que están absolutamente sanas, y nosotros no podemos imponer algo que ellos no quieren hacer tampoco. Entonces, también los cuerpos se construyen y también hay que respetarlos, ¿no? Claro.
hay una perspectiva, por decirlo así, cultural sobre lo que debe ser la belleza. Y la cultura a veces impone unos estándares de belleza que son prácticamente imposibles de cumplir. Y una de las cosas que se debe trabajar es que hay belleza dentro de la diversidad. No importa si eres alto, bajito, gorda o flaquita, hay belleza dentro de la diversidad. Y eso es una de las cosas que hay que ir rompiendo con estas cosas que la cultura a veces quiere imponerle a las personas. Porque a veces son unos estándares que están muy lejos de lo que es saludable. Y además es muy discriminatorio, ¿no? Sí, definitivamente. Muy discriminatorio, sí. ¿Qué puede hacer el trabajo social en este punto? Te cambio la pregunta. Tú como trabajadora social, ¿qué sientes que puedes hacer en estos temas? Bueno, yo diría que la educación es bien importante. Y la educación debe empezar, ¿verdad?, por la educación, inclusive de nuestros colegas, trabajadores y trabajadoras sociales. El hecho de que terminemos, en Puerto Rico le llaman bachillerato, en Latinoamérica le dicen una licenciatura, una maestría, un doctorado en cualquier tema, hay que ir más allá. No entender que porque terminamos un grado, las cosas no cambian, hay que seguir aprendiendo. Yo puedo decir que dentro de mi formación académica como trabajadora social, faltaron muchas cosas de aprender. Y en la práctica me tomé con algo muy diferente a lo que fui preparada en la universidad. Y como profesionales responsables debemos de buscar aprender para poder trabajar con nuestras poblaciones, entender nuestras poblaciones y ajustarnos a los cambios que van pasando con el tiempo. Es bien importante. En mi caso, yo pude ver que me faltó mucho trabajar los temas de sexualidad, los temas de género, y yo tomé la decisión de seguir adelante y estudiar más allá de lo que me enseñaron en la maestría, porque entendí que era importante. Así que empezar por ahí. Y después de nosotros podernos educar, poder entonces también apoyar en la educación de las comunidades a las cuales le servimos. Eso es como único podemos romper con esto. Es muy importante eso que dices, Jenny. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, tenemos que hacer talleres de educación sexual y afectividad, y yo no me siento preparado para hacerlo. Por lo tanto, nos ha costado mucho encontrar alguna ONG o alguna institución que nos quiera hacer estos talleres de manera gratuita. Y por fin, de hecho, encontramos, pero después de bastante gestión, una ONG que nos va a apoyar, pero como dices tú, nosotros de la universidad salimos preparados para muchos temas, pero no para el tema de formas de educación sexual y afectividad. Y la sexualidad, como dijo un amigo, la sexualidad debiera ser un terreno muy importante en el trabajo social, y no lo es, ¿no? No, lamentablemente somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Y qué bueno que en Chile se están haciendo estas iniciativas para poder educar en este aspecto. Lamentablemente en Puerto Rico esto no se ha podido hacer. El Departamento de Educación en Puerto Rico, que son los encargados de lo que es las escuelas públicas en Puerto Rico, no han podido implementar un programa de educación sexual afectiva por la misma presión de estos grupos conservadores que no lo han permitido. Apenas hablaron de perspectiva de género y estos grupos protestaron que tuvieron que eliminar. Si no podemos hablar de perspectiva, mucho menos vamos a poder hablar de educación sexual. Pero eso es medieval. Lamentablemente es así, esa es la realidad en Puerto Rico, y como trabajadora social y como educadora sexual, ya casi sexóloga, terminó la defensa de tesis mía es en diciembre. Es lamentable
es lamentable porque todo esto, esta falta de educación tiene consecuencias. Cheni, Tiene consecuencias que a la larga tenemos que trabajar con ellas. Cheni, entiendo que estás en un proceso de maestría y haciendo un estudio sobre la bifobia. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Cuéntanos un poco de eso. Pues como parte de los requisitos para poder terminar mi maestría, estoy trabajando en el proceso de tesis. Y el tema de la tesis es un estudio exploratorio sobre experiencias de bifobia según percibido por personas bisexuales en Puerto Rico. Hemos estado trabajando la investigación, hemos entrevistado varias personas de la muestra seleccionada, personas bisexuales, para hablar sobre el tema de lo que es la bifobia, la fobia hacia las personas bisexuales, definiendo persona bisexual como persona que siente atracción sexual a más de un género. Y todavía no he terminado con el análisis completo de los resultados de la investigación, pero sí de las entrevistas se pudo desprender que esta población manifestó, la muestra entrevistada manifestó que habían sentido discriminación tanto de personas heterosexuales como de personas homosexuales. Ellos manifestaron haber tenido situaciones de violencia, haber vivido situaciones de violencia cuando revelaban su orientación sexual a sus parejas. Y inclusive algunas de ellas manifestaron que se sentían que su orientación sexual había sido invalidada, como que si no existiera, como que la bisexualidad es una confusión, no una orientación. O sea, y de hecho es una orientación. O sea, discriminados dentro de los discriminados. Exactamente. Y así mismo es, y es sorprendente porque si vamos a lo que se estima dentro de la comunidad LGBTQ, la comunidad bisexual es lo que se considera la mayoría silente. Claro. Y a nivel personal, ¿cómo el perfil de los casos que te tocó entrevistar? ¿Gente joven, gente mayor? Pues la muestra para esta investigación fue de personas jóvenes, entre los 25 y 35 años de edad. ¿Y se sorprendieron que quisieras estudiarlo? Sí. Inclusive, previo, ¿verdad? Como parte de la tesis, tuve que preparar un marco teórico, y cuando estuve buscando investigaciones previas sobre estudios de bifobia, de bisexualidad y de bifobia, muy poca investigación previa sobre esto. Y poco de trabajadores sociales. Menos. No, de trabajadores sociales menos. ¿Qué te dicen? A ver, ¿qué te comentan tus colegas o qué te comentaron tus colegas cuando empezaste a entrar en este mundo de la sexualidad desde el trabajo social? ¿Eres la única? ¿Son pocas en la isla? ¿Hay muchas? ¿Tienes una comunidad? Bueno, ¿o es algo incipiente? Hay pocos sexólogos en Puerto Rico. Para empezar. Sí hay una colega que terminó recientemente su maestría en sexualidad humana. Ella tiene un bachillerato, licenciatura en trabajo social. Ella terminó hace como un año. Esto es un campo relativamente joven en Puerto Rico. Solamente se han graduado 2 grupos. Yo sería del tercer grupo. Previamente a la maestría lo que se daban eran certificaciones profesionales dirigidas hacia el área de la educación y la andragogía y en abuso sexual. Es la primera vez en Puerto Rico que se tiene un programa de maestría en sexualidad humana. ¿Y cómo te ves? ¿Cuáles son tus proyecciones profesionales y personales en el futuro respecto al tema, Cheni? Bueno, a raíz de la investigación estoy esperando a terminar con los detalles para poder presentar la defensa, que entiendo que es la primera semana de diciembre, o sea, ya mismo, que hago mi defensa. Mis planes son ampliar la investigación,
conseguir una muestra más grande y seguir explorando, ¿verdad?, estas experiencias, y quizás inclusive más adelante hacer investigaciones de este mismo tipo de problemática hacia otras poblaciones, las distintas fobias. Y desde lo político, ¿cómo quisieras o cómo pudieras, digamos, hacer transformaciones a propósito de lo que estás indagando y trabajando? Bueno, la situación en Puerto Rico es un poquito complicada, por lo que ya habíamos hablado, ¿verdad?, de la polarización. No solamente eso, Puerto Rico es un archipiélago que es un territorio no incorporado de Estados Unidos. Claro, es un estado adjunto, algo así, ¿no? Para unas cosas somos independientes, para otras no. Claro, cuando hay que dar plata, tiran rollos de papel higiénico, ¿no? Algo así, sí, exactamente. Claro. Y lo más insólito de todo esto, somos parte. Para unas cosas somos parte, pero no tenemos derecho a votar por el presidente, más sin embargo el presidente toma decisiones que nos afectan a nosotros, como población. Es una situación compleja. Es como una colonia, es una colonia moderna, una cosa así, ¿no? Pues sí, te puedo decir que sí, porque no tenemos un gobierno local que toma unas decisiones locales, pero nada de las decisiones que se toman en Puerto Rico pueden ir por encima de las leyes de Estados Unidos y de la Constitución de Estados Unidos. Cualquier decisión que se tome aquí tiene que estar sujeta a las decisiones que se toman en Estados Unidos. Y aún ciudadanos que nacieron en el territorio estadounidense no pueden votar por presidente si residen en Puerto Rico. Tremendo. Sí. Entonces tenemos personas decidiendo por nosotros unas cosas sin nosotros tener voz ni voto, prácticamente. Hay una figura en Estados Unidos que es la de comisionado residente, que es una persona que está en Estados Unidos en el gobierno, tiene voz pero no tiene voto. ¿Pero ustedes eligen representantes? Representantes en Puerto Rico. Pero no al Congreso de Estados Unidos. Al Congreso de Estados Unidos solamente va la comisionada residente. Pero no tiene voto. No tiene voto. Pero eso es como ir a pasear a Washington. Básicamente. Bueno. Ella puede ir, puede hablar, puede tratar de convencerlos antes de que vayan a votar, pero mientras está el proceso de la votación, no tiene nada, es una presencia simbólica mientras está ese proceso de deliberación. Jenny, ¿y cómo está el trabajo social en Puerto Rico? ¿Cuál es tu mirada de los procesos que está llevando la profesión allá? Pues la profesión ha tenido una evolución en estos pasados años. Se han abierto más a educarse sobre estos temas. A nivel del Colegio de Profesionales del Trabajo Social se han estado ofreciendo cursos a trabajadores sociales sobre perspectiva de género, sobre diversidad sexual. Y yo entiendo que ha ido evolucionando en dirección hacia el cambio, ha ido evolucionando a lograr un proceso, una vida más equitativa. Pero todavía falta mucho por lograr. Sí. Pero sí ha habido una evolución, porque por lo menos cuando yo empecé a estudiar en el trabajo social, se hablaba así de diversidad, se hablaba de opresión, pero era más dirigido hacia el tema del racismo. No estaba tan dirigido, por lo menos ese curso no estaba tan dirigido hacia la diversidad sexual. Y ya pues las cosas han cambiado. Cuando yo empecé a estudiar el trabajo social no existía el matrimonio igualitario, ahora sí existe. Ha sido un proceso. ¿Tienen ley de aborto?
¿Tienen ley de aborto? En Puerto Rico el aborto es legal. Ya. Es legal, hay clínicas donde una mujer puede ir y hacerse su evaluación y tomar la decisión. Es más fácil un aborto en Puerto Rico que en muchos sitios en Estados Unidos. Ya. Pero hay que ver qué va a pasar ahora, porque con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ella fue sustituida por una campeona de la libertad de las mujeres, por supuesto. Sí, definitivamente. Ella luchó incansablemente por la equidad de las mujeres, y al ella fallecer su vacante ahora es ocupada por es una mujer también, pero es de línea sumamente conservadora, y se está hablando de que pueden ocurrir cambios. ¿Que sería un retroceso? Sí, porque si en Puerto Rico, o sea, ahora mismo Estados Unidos y sus territorios, cada estado tiene sus leyes particulares para trabajar con el tema del aborto. El aborto se hizo legal a través de todo Estados Unidos y sus territorios a través de una decisión que se llama Roe versus Wade, que fue un caso que llegó al Tribunal Supremo. Y al ese caso, pasar por el Tribunal Supremo, se legalizó el aborto en los estados, los 50 estados y los territorios. Pero cada estado tiene sus leyes locales en cómo lo manejan. Si se vuelve a llevar un caso sobre el tema del aborto al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no se sabe qué cambio podría ocurrir ahora que la proporción de jueces entre conservadores y liberales, por decirlo de cierta forma, es diferente. Ahora hay más conservadores que liberales, por decirlo de cierta manera, y esas leyes podrían cambiar. No se vislumbra que sea pronto, pero pueden cambiar. ¿Tu percepción de Joe Biden? ¡Qué silencio! Un silencio que lo dice todo. Ya no hay mucha esperanza con los demócratas, ¿no? Ay, es que bueno, yo soy el tipo de persona que yo no creo en promesas políticas. Yo tengo que ver la acción. Ya. El que sea puede decir lo que quiera, pero yo tengo que ver si de verdad donde pone la palabra pone la acción, y eso solamente se sabrá con el tiempo. Ya. Él aparenta estar inclinado a beneficiar a las clases sociales media baja y baja, ¿verdad? Y unas ayudas y unas cosas. Él ha hablado de condonar préstamos estudiantiles, ha hablado de muchas cosas. Y ha hablado inclusive también de hacer un análisis sobre el estado político de Puerto Rico. Pero del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un largo trecho. Yo tengo que ver para creer en eso. Yo soy bien sincera y tengo que verlo para creerlo. ¿Y la figura de Kamala Harris como vicepresidenta, más allá de que es histórico, tú cómo lo lees? Pues sí, es histórico y realmente es algo que en parte me sorprendió por el hecho de que es la primera mujer electa al puesto de vicepresidenta, su trasfondo multicultural. Como tú. Sí. Claro. Sí, es algo inesperado. La realidad es que todos los vicepresidentes en su mayoría han sido todos hombres anglosajones, blancos. Claro. Excepto uno que era de ascendencia nativa, indígena. Sí. En 1800, sí. Fines de 1800, ¿no? Sí. Y no fue un vicepresidente que tuvo tanta exposición quizás como otro. Y realmente pues es algo sorprendente que ella haya logrado eso, y de verdad pues es un adelanto
es un adelanto para el feminismo porque es un techo de cristal que rompió, bueno, como decimos acá. En 20 años pasar de Dick Cheney a Kamala Harris es mucho, ¿no? Sí. Oye, dime. Entiendo que Biden, en términos de salud, no se ve que esté en plenitud. Y no sabemos, o sea, estamos hablando de la presidencia en Estados Unidos, son periodos de 4 años, pueden tener una segunda elección a un máximo de 8 años. La figura de Biden de aquí a 4 o 8 años, vamos a ver cómo está eso. De algo suceder, pues entiendo que Kamala podría ocupar el puesto de la presidencia en algún momento. Si se diera, pues entiendo que va por una línea bastante dirigida a lograr la equidad. Eso sería muy, por ejemplo, ¿te imaginas Estados Unidos con una presidenta mujer? Es algo que yo soñaba con ver. Y ojalá en mi vida lo pueda ver. Sería, o sea, porque mira, nosotros, imagínate, yo soy literalmente del culo del mundo. Imagínate, cuando termine esta entrevista, busca Valdivia en el mapa y te vas a dar cuenta que yo soy muy al sur de Chile. Chile ya está muy al sur, imagínate, yo ya estoy muy al sur. Y nosotros vemos países como Estados Unidos de manera a veces muy superficial, pero los que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco más, sabemos que es un país muy conservador. Incluso los que son más liberales también son muy conservadores. Y es un país que efectivamente es distinto a todo, donde luchas sociales que han sido muy, muy importantes, como la lucha de los derechos civiles de los 60, digamos, todavía tienen mucha actualidad, porque hay un sector en Estados Unidos que sigue siendo racista y sigue siendo excluyente. Entonces, Estados Unidos es un país de disputa, ¿no? Es un país de disputa política actualmente aún, ¿no? El racismo siempre ha existido en Estados Unidos. Lo que pasa es que estuvo bastante callado por mucho tiempo. Y en los últimos 4 años ha resurgido con mucha fuerza. Pero es algo que siempre ha existido y es algo que de verdad hay que ir trabajando. Jenny, bueno, hemos ya casi 1 hora de charla, espero que no te hayas aburrido, yo por lo menos estaba muy entretenido escuchándote. Ha sido un momento de verdad muy entretenido conocer a una colega como tú, que está haciendo cosas que son transformadoras. El cuerpo es un lugar de batalla todavía, de la libertad y de la igualdad, y colegas como tú están haciendo un trabajo que va a ser muy emancipador en el futuro. Quizás hoy día no se te reconozca mucho, Jenny, pero supongo que en 10, 15 años más vas a ser pionera en democratizar la relación con los cuerpos, que es una batalla muy dura. Para terminar, te voy a hacer algunas preguntas cortitas y yo te voy a pedir que respondas muy rápidamente. Okay. Un recuerdo lindo de la universidad. Un recuerdo lindo de la universidad, momentos que pude compartir con grandes amistades. Ya. Fiesta, cosas entretenidas. Sí. ¿Un recuerdo no tan lindo de la universidad? Wow. Recuerdo no tan lindo de la universidad. ¿Alguna asignatura que quizás te costó? ¿Algún profesor? Bueno, sí, es que estaba pensando en el área de trabajo social. Yo podría decir que cuando empecé la universidad, como le había mencionado, yo empecé por premédica y pues realmente pues yo diría que la clase de cálculo fue Triste. triste.
Un lindo recuerdo de estos años de ejercicio profesional. Un lindo recuerdo. Pues puedo decir que un lindo recuerdo, una persona con que yo tuve una intervención cuando empecé en mis primeros años de trabajo social, tuve un reencuentro con esa persona y esa persona decidió estudiar trabajo social también. Y fue bonito. Eso fue un encuentro bonito. Un momento difícil de estos años de ejercicio profesional ahora. Pues momentos difíciles, pues realmente Puerto Rico ha pasado por unas situaciones bien difíciles estos últimos años. Empezamos con el año con temblores de tierra bastante fuertecitos. Después de eso, los temblores en enero y en marzo empezaron los cierres por la pandemia. O sea, que yo diría que han sido unos momentos bien difíciles. Pero yo creo que para todos y todas. ¿Para qué sirve el trabajo social, Cheni? Pues sirve para poder tener las herramientas para poder empoderar a las personas para que puedan alcanzar su plenitud. Ha sido una charla muy, muy, muy grata, Cheni. De verdad, ojalá que mucha gente escuche esta entrevista. Desde las tierras de Chayán, nuestro gran ídolo. Viste que esta semana nosotros en Chile celebramos el Día del Trabajador Social. Uh-huh. Y en Twitter, el Fans Club oficial de Chayán en Chile nos dedicó un saludo a todos los trabajadores sociales, y yo lo encontré genial, porque que el pueblo a través de Chayanne, porque Chayanne es un cantante muy popular del pueblo, está en el corazón de la gente, nos quiera desear, sí, por lo menos acá en Chile es un cantante del pueblo, es muy popular. Te podría cantar ahora alguna canción de Chayanne, pero no lo voy a hacer para no ahuyentar a mis oyentes. Pero nada, desde la tierra de... Chayanne es una persona que no solamente su talento musical, es su forma de ser. Es una persona muy especial y muy querida por su pueblo, y qué bueno, ¿verdad?, que en otros sitios también puedan escuchar y admirar su arte. Claro, así que le mando un saludo a Paola González, que desde la universidad somos grandes admiradores de Chayanne. Bueno, de las tierras boricuas hemos tenido esta tarde, hemos conocido a una colega hermosa, con una mirada, insisto, que está sembrando, que yo creo que en 10, 15 años más yo creo que va a ser la vanguardia de un proceso liberador. Seguramente Puerto Rico necesita ser libre, pero va a ser libre desde sus cuerpos. Así que, y la que está empezando a liberar a Puerto Rico es nuestra colega Cheni Martínez. Gracias, Cheni, por esta entrevista. Gracias por esta oportunidad, y les envío a todos los que nos escuchan nos vemos en el próximo abrazo capítulo fraternal desde el archipiélago de Puerto Rico, y estaremos aquí a la orden para cualquier oportunidad que podamos tener un diálogo. Cheni, muchas gracias. Gracias a usted. Eso fue, Cheni. ¿Te gustó? Sí.